Esta pieza que acabo de compartir con ustedes es una melodía con la que se suelen acompañar rituales fúnebres en algunas comunidades rurales del suroccidente de México, aunque muy probablemente tenga una réplica, por supuesto con ciertas variaciones, por toda Hispanoamérica, porque sus raíces culturales están en el orbe hispánico de los siglos XVI, XVII y XVIII. Como pudieron notar, es una pieza pues, relativamente sencilla, al menos en cuanto a la estructuración de sus sonidos, pero está pensada para que se cargue de emotividad. Por supuesto, la ocasión en la que se usa lo vale, estamos hablando del final de la vida de un ser humano, pero yo me refiero también a esa emotividad de otra forma. Cuando yo ejecuto estas piezas, de alguna forma es como si no las tocara yo solo, como si los músicos que me precedieron y que solían acompañar los rituales funerarios con ellas estuvieran de aquí de alguna forma. También me imagino cuántas lágrimas, cuántos duelos tuvieron que pasar muchas personas al escuchar estas piezas. Pero hay otro elemento también que quisiera destacar, porque bueno, esto por supuesto está proyectado desde mis gustos y es un hecho muy, muy concreto. Las tradiciones de música popular durante siglos no tuvieron una forma de registrar gráficamente el sonido. Tampoco, por supuesto, existía la posibilidad de grabarlo como lo podemos hacer ahora. Es decir, que para transmitirlo necesariamente se tenía que recurrir a la oralidad. Esto significa que un músico conocía una pieza o la componía y la única manera que tenía de compartirla era sin intermediaciones, de manera directa con la gente que formaba parte de los acontecimientos festivos o también a las personas que estuvieran interesadas en este tipo de saberes. Esto significa que se formaba una larga cadena de memorias vivas que afortunadamente continúa activa hasta la fecha. Lo comento porque el músico que a mí me enseñó estas y otras piezas del repertorio, su nombre es Rodolfo Garibo Ruelas, es un músico que aunque tocaba desde los 9 años el violín, no sabe leer y escribir, es decir, necesariamente recurre a su voz para compartir sus saberes. En varias pláticas que he tenido con él, en la que he entablado una muy buena amistad, me comenta que cuando él era niño no había luz eléctrica en la localidad donde vivía. Tampoco existía la señal de radio, pues no había una antena que lo replicara. Entonces la única música que conoció durante toda su infancia pues fue precisamente la que tocaba su abuelo, la que había tocado su padre, que también eran músicos, y por supuesto los demás pues músicos que había durante las localidades más o menos cercanas a donde él vivía. Por supuesto, toda música, en tanto que es un lenguaje muy universal, tiene la particularidad no requerir mucho para poder disfrutarse. Sin embargo, estas cualidades sociales que tiene la música son aún más remarcadas en ciertos tipos y precisamente es en la música popular. Lo comento porque a diferencia de otros tipos, no fue pensada para estar arriba de un escenario ante el cual nosotros nos volvemos una especie de sujeto semipasivo que solo observa la gran ejecución del intérprete, que digamos se puede maravillar por la perfecta coordinación de los diferentes ensambles instrumentales. También nos podemos entretener con la apariencia de los ejecutantes y pues claro, toda la parafernalia que se puede construir alrededor de los escenarios. A diferencia de este tipo de música de escenario, la música popular fue creada para convivencias, digamos, de manera directa entre las personas, cuando se reunían a reafirmar sus lazos sociales o a crearlos también, o también las comunidades aprovechaban este tipo de música para juntarse a rememorar fechas o acontecimientos que fueron importantes para la constitución de su propia identidad como grupo. Lo que yo quiero compartir con ustedes son 5 ideas a las que he llegado a partir de la investigación de este tipo de música, por supuesto también a partir de la vivencia de lo que son los contextos festivos donde se ejecuta, y finalmente, durante algunas etapas de mi vida, también desarrollándome en el oficio de la música, ejecutando precisamente este repertorio. Son ideas que, aunque se obtienen desde las artes tradicionales, en realidad hablan sobre la sociedad, hablan sobre lo que somos como humanidad. Algunas opiniones que tenemos acerca de la individualidad, acerca de la cultura, acerca también de las fronteras políticas, de las diferencias socioeconómicas o de las interrelaciones generacionales, ¿no?, que establecen una temporalidad en el tiempo, podrían ponerse en entredicho. Bueno, la primera de estas ideas es que no existen individuos aislados. El sonido tiene la particularidad de extenderse por el espacio y de hecho, una vez emitido, nada lo detiene.
puede chocar con los cuerpos, puede hacerlos vibrar, y tal como ocurrió cuando arranqué esta charla, puede llegar a los oídos de todas las personas que coinciden en un mismo lugar prácticamente de forma simultánea. Esto genera un acto de escucha colectivo y por lo mismo se genera también una memoria compartida, pues cuando cada una de las personas que coincide en un lugar con los demás se retira, se lleva en su mente un fragmento de lo acontecido. Esto está muy relacionado con la música y nuestro gusto hacia ella, porque en realidad la música no solo nos gusta por sus cualidades sonoras o por los mensajes que nos llegan a través de la lírica. Lo que ocurre es que en estas sonoridades se van fijando nuestros recuerdos y en estos mensajes somos capaces de proyectar nuestra experiencia. De tal manera que cuando nos enfrentamos de nuevo a alguna pieza que escuchamos en el pasado, de inmediato se evoca en nuestra mente toda una serie de recuerdos, nos permite revivirlos, a veces de forma tan intensa que hasta nos podemos poner a llorar, aunque se trate de una música muy alegre. En otros casos nos pondremos eufóricos, muy contentos. Y bueno, otro ejemplo sería cuando escuchamos una pieza que habla sobre el amor en cualquiera de sus manifestaciones, no pensamos, digamos, este sentimiento de manera abstracta, sino que de inmediato lo relacionamos con aquellas personas con las que hemos mantenido ese tipo de afectividad. Ahora, por si fuera poco, conforme vamos creciendo y desarrollando nuestros propios gustos musicales, esto nos va vinculando con determinados grupos de la sociedad que curiosamente ellos mismos nos van ayudando a nosotros a definir nuestra propia identidad. Significa entonces que tanto la identidad como el acto de recordar, aun cuando se haga desde el individuo, en realidad siempre es una construcción colectiva. La segunda idea es que no existen las culturas aisladas. Todas las músicas populares del mundo, sin excepción, todas, tienen su origen en encuentros pluriétnicos, porque son resultado de largos procesos históricos en los que sociedades diferentes van haciendo contacto y al comenzar a convivir se comienzan a compartir sus cosmovisiones, sus maneras de entender la realidad. Por supuesto, también se comparten las maneras de entender y de hacer la música, se comparten las ritualidades festivas, de hecho surgen nuevos calendarios, también se van compartiendo las corporalidades rítmicas y todos estos ingredientes en conjunto también con el paso del tiempo van dando lugar a creaciones sumamente espontáneas, muy originales, de hecho tan singulares que se pueden volver la carta de presentación de esas sociedades ante el mundo. Por eso cuando escuchamos un tango, de inmediato nuestra mente lo remite a Argentina, o cuando vemos un mariachi, no importa en qué parte del mundo estemos, pensaremos en México, probablemente en Colombia o el sur de los Estados Unidos. La tercera idea es que no existen las fronteras absolutas. Estoy casi seguro que la mayor parte de los que me escuchan en este momento, cuando tuvieron oportunidad de salir de su lugar de origen y entonces visitar un pueblo, pudo haber sido una ciudad, incluso haber ido hasta el extranjero, tuvieron que haberse encontrado en su camino con la música popular. A veces en su andar por las calles, pudo haber sido en un evento cultural, en un museo, en un restaurante, en el mismo transporte. Y aquí lo significativo es que aunque en un momento nos parezca ajena esta música, incluso que ni siquiera tuviéramos una idea de que existe, somos capaces de disfrutarla. Esto me parece muy significativo porque significa que a pesar de todas las diferencias que tenemos y que por supuesto existen y hay que tener en cuenta, sigue habiendo algo dentro de nosotros que nos conecta con el resto de la humanidad. Por eso es que en cuanto estalla el sonido musical, de inmediato nuestro cuerpo reacciona como en automático y comenzamos a tratar de medir el ritmo. En otras circunstancias, si las condiciones son propicias, hasta nos podemos poner a bailar sin que nos importe si conocemos cuáles son los pasos con los que regularmente se acompaña ese tipo de música. En otros casos nos puede llegar a conmover de una manera sentimental, de una manera profunda, aunque no entendamos una sola palabra de lo que se canta por no conocer el idioma. La cuarta de estas ideas es que no hay diferencias sociales inamovibles. Todas las músicas populares, o al menos su gran mayoría, comenzaron dentro de celebraciones religiosas, a veces incluso dentro de los templos, y se fueron desplazando hacia las plazas públicas, hacia las celebraciones cívicas. En otros casos comenzaron en grandes palacios o salones muy suntuosos y de ahí se desplazaron hasta las calles y los pueblos más humildes. Y aquí lo que llama la atención es que desde estos contextos populares donde se cultivó esta música, tarde o temprano han regresado hacia el resto de la sociedad, ayudándoles a definir su propia identidad. Esta singularidad estética que tienen está ahí presente para nutrir la imaginación de los creadores artísticos, por supuesto de músicos, de compositores,
los cuales, por cierto, en algunas ocasiones se han valido de esos ingredientes para generar propuestas para las grandes orquestas. Y claro, la música popular en sí misma se ha presentado en los foros culturales a nivel internacional, sin ningún tipo de intermediación. La quinta idea tiene que ver con la capacidad que tiene la música popular para establecer un nexo entre pasado, presente y futuro. Si nosotros ponemos mucha atención en la música que escuchan los jóvenes el día de hoy, podemos entender cuáles son sus aspiraciones, podemos entender sus miedos, sus esperanzas, la manera en que establecen sus relaciones sociales, también sus opiniones acerca de la cultura, acerca de la sociedad, acerca de la economía, de la política. En otros casos, sobre todo cuando la gente tiene que emigrar desde sus lugares de origen, sirve como un pretexto idóneo para reconectarse con sus raíces sociales y culturales. En estas dos situaciones lo que vemos es que la música funciona como un puente entre el pasado y el presente. Habrá que tener en cuenta también que estas tradiciones no son como residuos del pasado que llegan débilmente hasta el presente, sino que más bien son fuerzas culturales que se han tenido que mantener activas y que por lo mismo es que llegan hasta el día de hoy. Así fue como yo las aprendí, de hecho. Por lo mismo de que continúan vivas, están susceptibles a ser retomadas. Nosotros tenemos la capacidad de reactualizarlas, de dotarles de nuevo significado, incluso a veces de reinventarlas y por supuesto proyectarlas hacia el futuro. En este caso, para que las nuevas generaciones tengan un valor hacia ella y cimienten, digamos, toda su cultura a partir de estos ingredientes. Como podrán ver, estas 5 ideas, el que no existen individuos ni culturas aisladas, el que no hay fronteras absolutas, que tampoco hay clases sociales inamovibles, y esa posibilidad de establecer un nexo intergeneracional entre presente, pasado y futuro, nos muestra que la música popular es capaz de hacernos imaginar otro mundo posible. En este caso, un mundo más equilibrado, un mundo más justo, un mundo en el que desde las cosas más sencillas y humildes hasta las más complejas y elaboradas sean reconocidas en su justo valor. Por lo pronto esta música seguirá ahí de fondo cada vez que nos reunamos a compartir con las personas que apreciamos o con aquellas que acabamos de conocer. Y en esos actos de compartir estoy completamente seguro que seremos capaces de crear las empatías y los consensos que nos permitan hacer de este mundo un mundo mejor para todos.